A ver, vamos a intentar acabar rapidísimo con esta película. La película nos pone entre líneas horizontales y verticales, es decir, numerosos estromas escenográficos a cuadro que en toda la película van a tener o van a estar atravesados por horizontalidad y verticalidad, como pueden ser luces, reflejos, escenarios, gráficos y posiciones de los mismos personajes. Por ejemplo, el mismo prólogo de la película, a segundos de empezar, muestra pantallas con retículas. Y es que el prólogo, 20 años después del desmadre en Alien 1, nos muestra la recuperación de una cáscara de un xenomorfo sacado de los restos del mismísimo USCSS Nostromo, que es el crucero espacial de la teniente Ripley de Alien de 1978. Es decir, que los xenomorfos, además de todo, si se quedan valiendo verga en el espacio, hacen una tecata bien asquerosa y pueden durar años rodando en el espacio. Entonces vemos a aquellos obreros desenterrando al famoso xenomorfo y estos están funcionando como líneas verticales, oponiéndose, claro, a las horizontales de un barandal. ¿Pero por qué? En esta película es claro que, como dije antes, nos vamos a mover horizontal y verticalmente y vamos a usar estas magnitudes vectoriales como metáfora, igual que hacen varias disciplinas filosóficas. Es decir, que la horizontalidad es para referirse a la igualdad entre sujetos, por ejemplo a los obreros, mineros, proletariados, bla 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 bla, y la verticalidad es para significar jerarquías, por ejemplo a las compañías, corporaciones, dueños, jefes, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, la metáfora es bastante común en distintas filosofías, porque así lo está proponiendo la película. En la recuperación del xenomorfo vemos el láser con el que están abriendo esta cáscara reflejado de manera horizontal en los visores de los cascos de los trabajadores, pero la cáscara está bajando verticalmente. ¿Por qué? Porque en el plot se necesita un ejemplar de xenomorfo para extraer de su genoma componentes para un nuevo aditivo creado en laboratorio para los humanos proletarios y volverlos así genéticamente más resistentes a las condiciones durísimas que tienen ahí en las minas espaciales y en estas colonias que tienen aquí los humanos. El aditivo, claro, es para la población, es decir, para todos por igual, es decir, horizontal. Pero la compañía Weyland, quien controla la maquinaria y medios tecnológicos para la minería espacial, es quien ordena la recuperación del xenomorfo. Es decir, estamos hablando de una orden jerárquica venida de una empresa y entonces estamos hablando de verticalidad. Es decir, aquí la verticalidad y horizontalidad van a tener un juego dialéctico, cosa que podemos ver en los hombres de amarillo de pie. Aquí convergen perpendicularmente ambos ejes. Y de hecho, al introducirnos a nuestra protagonista llamada Rain Carradine, interpretada por esta actriz Kylie Spaney, que aquí voy a llamar Carradine al personaje, podemos ver que es una minera en las minas de Weyland, es decir, pertenece a esta horizontalidad. Y en este cuadro podemos ver claramente cómo la ventana de los obreros, de barras horizontales, claro, es atravesada por la verticalidad de la torre Weyland en el fondo. La corporación en vertical atraviesa a su población horizontal. Entonces conocemos a Andy, que es un replicante o llamado sintético, propiedad de Carradine, pero que lo toma de hecho como su hermano, y podemos notar que Andy es sumamente vulnerable e inocente, donde pareciera que su motor es de hecho aquel de un niño de 8 años. Al ser tomados como hermanos, pareciera que ya nos están dando una pauta acerca de, o una alegoría o una metáfora de Rómulo y Remo, es decir, los hermanos que fundan Roma, quienes fueron criados por una loba en la mitología, pero esto ni de cerca va por ahí. También tenemos aquí presente el abuso de la compañía Weyland sobre sus trabajadores, que prácticamente son esclavos, donde se le extiende forzosamente a Carradine su contrato por 6 años más. Aquí la manufactura escenográfica de esta película está hecha claramente de manera práctica, con materiales puestos frente a la cámara, y es sensiblemente muy parecida a la primera entrega de Alien, cosa que el señor genio de las películas, Ridley Scott, nos ha negado incluso en Prometeo, porque el señor ya se hizo muy huevón. Para muestra, su porquería de Gladiador 2. Bueno, total, que estas apariencias estéticas son traídas gracias al entusiasmo de su director, el uruguayo Federico Álvarez, quien tiene aquí la virtud de la manufactura de películas, pero peca de ser un miedoso, y esto va a ser un problema en la película, y un poco más adelante vamos a ver exactamente eso. De vuelta, el extender el contrato por 6 años más hace a Carradine aceptar unirse a una misión organizada clandestinamente por conocidos suyos, quienes son Tyler, que es el exnovio de Carradine, y su hermana llamada Kay, que está embarazada, par de hermanos nuevamente, un primo de Tyler, de estos dos, que se hace llamar Bjorn, y su hermana adoptiva de Bjorn llamada Navarro, que pues de Navarro no tiene ni madres, más bien tiene todo de Suki. Y claro, la particularidad aquí es que son 3 pares de hermanos, entre comillas, porque Rómulo y Remo.
o por alguna razón. La misión consiste en recuperar unas cámaras de criosueño de una estación abandonada llamada Renaissance o Renacimiento, la cual tiene dos módulos llamados, por supuesto, esta estación tiene dos módulos llamados Rómulo y Remo, y esto lo quieren conseguir para poder largarse de esa colonia minera donde están viviendo todos. Pero es muy necesario que vaya Carradine, y de hecho por eso es invitada, porque su hermano sintético Andy sería el único capaz de comunicarse con el sistema operativo madre de esta estación. Claro, en la estación vamos a notar un componente nuevo de horizontalidad y verticalidad, y eso es la aleatoriedad. Y esto lo vamos a ver cuando la estación, por ejemplo, pierde y gana gravedad. Este componente nos borra la direccionalidad horizontal vertical cuando se desactiva la gravedad. Aquí en la estación hay un centro de estudios que aloja a los famosos facehuggers, que son los dispositivos de reproducción de los xenomorfos, que por andar buscando el combustible de las cámaras de criosueño, pues bueno, estos cabrones terminan despertando a esos facehuggers. Al quedarse encerrados Bjorn y Tyler en el cuarto de embriones, el grupo los asiste y se encuentran a un replicante dañado llamado Rook, el cual es exactamente el mismo modelo que Ash de la primera película de 1978, interpretado por supuesto por el muy prominente y ya fallecido actor Ian Holm. Es solamente que en este caso Ian Holm está traído de vuelta a través de pues esta reconstrucción CGI asquerosamente mal hecha. Ahora, como Andy no tiene permiso para acceder a los sistemas de esta estación, Carradine utiliza el motor de Rook para que pueda Andy ayudar a sacar a Tyler y a Bjorn de ese cuarto. El problema aquí va a ser que una de estas cosas que se te pegan en la cara se prensa en la Suki pelona de apellido hispano, y la otra cuestión es que este motor instalado en Andy lo hace crecer en capacidades y pasa de ser un niño a ser un racionalicísimo modelo de asistencia. Pero no olvidemos aquí que los xenomorfos tecnológicos genéticamente diseñados tienen también la capacidad de desarrollarse en horas. Entonces, ¿qué se puede leer de esto? Que las tecnologías superan en horas a los propios humanos, y son las tecnologías desarrolladas por los dueños de los medios de producción, o sea, la verticalidad, las que al ponerse a disposición de la población superan, dañan o ponen en desventaja a la población o a la horizontalidad o el usuario. Y digamos más tangiblemente, esto alude a lo siguiente: por ejemplo, se crea un teléfono móvil desde la verticalidad, por supuesto, desde las compañías, pero ya en manos del usuario, en la horizontalidad, el móvil nos provee exceso de información, falseamiento de información, procrastinación, dependencia, ansiedad y hasta problemas de sueño. Y recuerden aquí que cribando los materiales de la película no se trata de determinar esto es lo que quiso decir el director, sino se trata más bien de ver las ideas que están estilando la película, porque los realizadores y el director por ahora viven situaciones y les rondan ideas que van a terminar estilando sus películas. En este caso, y es visible en la pantalla, estamos hablando de ideas como por ejemplo la verticalidad, horizontalidad, un gobierno corporativo y desarrollos tecnogenéticos que nos pueden destruir, en este caso en la película, por ejemplo, los xenomorfos. Pero además aquí hay otra cuestión, que es la edad de la tripulación, porque todos son veinteañeros que están saliendo recién de la adolescencia, en camino a entrar a la adultez. Es una generación de jóvenes atados como esclavos a una compañía, expuestos a no ya solo tecnologías desarrolladas por la verticalidad, sino a riesgos. Estos riesgos están presentes por no otra cosa que la compañía tratando de hacer a sus trabajadores mucho más productivos, porque la razón de mantener vivos a esos xenomorfos es para genéticamente fortalecer a los trabajadores y ahorrarse dinero en, por ejemplo, capacitación y rotación de personal, rotación de esclavos, que pues por supuesto si no tienen estos aditivos genéticos que están diseñando, pues se van a dañar esas personas rápido por los riesgos que implica trabajar en una mina. Y a esto por supuesto se va a agregar el evidente componente sexual, esta metáfora sexual inherente a los xenomorfos. Esto no es nada nuevo, se sabe que la morfología de un xenomorfo es una metáfora a los órganos sexuales. El xenomorfo es un organismo perfecto porque, a diferencia de animales como por ejemplo puede ser el humano, donde la sexualidad es un componente más, la sexualidad en el xenomorfo es su existencia misma. Es decir, y para que quede más claro, el humano vive, o sea, por ejemplo, un hombre piensa, desarrolla y compone cosas y además tiene pilín, pero el xenomorfo es el pilín mismo, su misma cabeza parece un pito. Y perdón aquí por la cursilería de decir pilín, pero es que YouTube no me permite hablar con la propiedad requerida para decir pues lo correcto, que es verga, pito, chota, pilla, garote, pato,
Es decir, que no hay otra cosa en el xenomorfo que no sea la reproducción y sobrevivir, porque esto lo podemos ver desde el facehugger, quien te insemina de manera oral y además a la fuerza, hasta los mismos capullos en los que el xenomorfo se desarrolla en horas, que tienen una apertura muy parecida a una vulva. Los xenomorfos son pura sexualidad sin mediador y carecen de racionalidad que no sea en función sexual inmediata, que de hecho esto es parte del éxito que tienen sobreviviendo como organismos. Por el otro lado, el humano está en medio o de manera horizontal, pues si bien tiene estas dimensiones sexuales, se divide entre razonar y establecer instituciones a las que sigue. Instituciones como por ejemplo la camaradería, porque en esta escena es señalado que los humanos no calculan riesgos de manera racional y se dejan arrastrar por la emoción, cosa que los expone hasta destruirlos incluso. Toda la película los androides nos van a estar recordando la poca racionalidad humana al momento de alterarnos y al momento de ver a nuestros amigos en peligro, cosa que de hecho Andy evita un par de veces. Pero claro, en último lugar van a estar los productos humanos extrasomáticos, como son los androides, quienes pueden ver con pleno cálculo cualquier situación. Y repito para que quede más claro, la dimensión sexual sustantivada es el xenomorfo. La dimensión racional está en la máquina extrasomática, que son las computadoras, y los replicantes como Andy y Rook. Y en medio de la sexualidad y la racionalidad está el humano. En este caso, el humano confundido mientras está expandiéndose por el espacio, haciendo colonias para explotar a su propia especie. O sea, los humanos aquí se expanden como el Imperio Romano. Entonces ahora ya pueden ver muy claro que Rómulo y Remo, los hermanos que en la mitología fundan Roma, la cual se vuelve el imperio más influyente de la historia de la humanidad, son en esta película la racionalidad y la sexualidad. Es decir, las dimensiones que han hecho a los humanos expandirse al espacio, expandirse como el Imperio Romano, al menos en esta serie de películas de Alien. Y la loba que está alimentando a la racionalidad y a la sexualidad, es decir, lo que da unidad a la racionalidad y la sexualidad a este par de hermanos, es el proceso de desarrollo de los organismos. Y una vez que existe este proceso, es decir, ya que existimos y pensamos, los mismos humanos utilizan estos componentes para establecer una jerarquía de manera vertical que pasa a dominar en una horizontalidad pues al resto de humanos en clases sociales. Mínimo así lo está proponiendo la película. Y en este proceso es la generación de jóvenes quien resulta apagada y aplastada por los intereses de este imperio comercial o compañía que prácticamente es una monarquía corporativa. El orden que aparece en esta película es muy parecido a aquel del antiguo régimen. Por ejemplo, el antiguo régimen es corona y altar como ejes verticales, y el tercer estado pues son los plebeyos como horizontalidad. Esta película, como es ya costumbre y tradición en Ridley Scott, sigue condenando y criticando la idea de imperio, y nuestro realizador uruguayo para esta película utilizó al menos 6 procesos dialécticos para confabular este drama, y estos son la corporación Weyland, la maquilación genética, el ente operatorio perfectamente adaptable, que es el xenomorfo, el androide sintético que nos dota de información, la víctima sagaz que sobrevive, y por último, el cuerpo y curso actualista del organismo perfecto, que es esta cosa. Pero aquí sucede que estos 6 componentes, al confluir en la película, terminan pues sin más proyección alguna, porque tanto la estación como el humanoide que estamos viendo en pantalla es un proceso de metábasis donde lo distinto, o los 6 procesos que mencioné, hacen lo mismo que Alien 1978. Esto por supuesto produce una estancación del plot general en la serie de Alien, porque como expliqué, abre y cierra sin posibilidades de nada, dándonos así prácticamente una réplica de las premisas de Alien de 1978, que de hecho este análisis podría describir mucho de Alien de 1978. Sin embargo, no se pudo evitar la torpeza de la construcción de momentos de tensión, con tonterías burdas que en papel sonaban mucho mejor de lo que lo vimos en pantalla, como por ejemplo puede ser la escena donde se salvan de los facehuggers al subir la temperatura del cuarto, evitando así ser detectados, donde los personajes, en vez de acelerar el paso fuera de este sitio, fuera de este cuarto, se comunican con el resto del grupo, deteniéndose en medio de tan asquerosas y peligrosas cosas. O como por ejemplo también cuando un xenomorfo por fin tiene de frente a Carradine, y lejos de agujerarle la cabeza como nos han hecho creer que estas cosas actúan, pues termina admirándola y se le vienen a la cabeza los mejores poemas de Lope de Vega, porque vaya que Kylie Spani es bella. Es decir, se tarda un chingo y se tarda el tiempo perfecto el xenomorfo en no atacar como para que le caiga esa madre encima. Y por supuesto que entiendo al xenomorfo que queda pasmado y casi enamorado de Carradine al verla tan de cerca y de frente. Al que no entiendo, por supuesto, es a su director, que al tener el mejor de los presupuestos no quiso
enfrentarse al imperio de los estudios proponiendo una nueva vía, y más bien se adhirió a recoger y ejercitar imágenes que la serie de Alien nos ha dado desde hace 47 años, añadiendo la desesperante torpeza de dirección de esta película, atípica en estudiantes de cine incluso. Está por supuesto usted aprobado en su ensayo, señor director Fede Álvarez. Esperemos que cuando se gradúe deje de tenerle miedo al vertical emperador Ridley Scott y a la habladuría de la masa horizontal que va a ver sus películas, y que por fin crezca tan rápida y eficientemente como su xenomorfo express marca Maruchan. Y desde aquí no nos queda otra más que desearle lo mejor a este director hispano.